para hacerlo un poco ameno. Y ahora vamos a seguir viendo un poco la teoría, ¿ya? Y también hoy día yo creo que les voy a dar una tareita también, aparte, ¿ya? Entonces, habíamos visto ya toda esta hoja, que son para pilotes hincados, ¿no? Métodos, distintos tipos de métodos de cálculo, entre los mejores y más costosos o más tardones, o como ustedes quieran llamarle, y los más, y algunos que son, bueno, fórmulas que hemos visto que son aproximadas. ¿Ok? Bueno, hemos dicho que pilotes hincados no son lo mismo que pilotes vaciados in situ, ¿no? Y estábamos empezando a ver los pilotes vaciados in situ. Y vamos a ver hoy día un poquito algunos de estos métodos. Sí, ya habíamos visto lo que son pruebas de carga, nos falta el Osterberg-Schell un poquito, y habíamos visto que las pruebas de carga, bueno, estáticas, hemos visto en campo y en campo y en aula. Hemos visto un poco lo que son también los métodos dinámicos. Y ahora vamos a ver para pilotes vaciados in situ, determinación de la capacidad portante de un pilote vaciado in situ en base a propiedades del suelo. Primero vamos a empezar a ver los suelos no cohesivos y luego los suelos cohesivos. ¿Ok? Entonces, dicho esto, nos vamos a ver el primer método. Antes de eso, habíamos visto una parte introductoria, la anterior clase, donde decíamos que no se ve el mouse, ¿no? Se ve. ¿Se ve? Ah, ok. Bueno, entonces habíamos visto que dependiendo del tipo de suelo y el método constructivo, entonces los diámetros de los pilotes vaciados in situ por lo general llegan a ser entre un 5, un 10%, hasta un 100% más grandes que el teórico. ¿Ok? ¿Esto por qué? Más que todo por temas de costos, por tema de también saber cómo son los pilotes, etcétera. ¿Ok? Bueno. Esta partecita que viene acá la vamos a retomar el día martes, ¿ya? Son ensayos no destructivos, básicamente son ensayos de este grupo, el StatNamic, que, claro, no les he dado la tarea, pero sí vamos a ver un poquito el día miércoles cómo se hace, ¿ok? Bueno, entonces nos iremos al primero. Tenemos pilotes vaciados in situ, basados en propiedades del suelo y en suelos no cohesivos, vale decir, arenas. Entonces, para la capacidad de la punta, vamos a ver el método de Rees y O'Neill. Este es un método bastante utilizado a nivel mundial, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el método de Rees y O'Neill? Nos dice la capacidad de la punta del pilote de pilotes vaciados in situ en suelos no cohesivos, vale decir arenas, es menor que para pilotes hincados. La capacidad en la punta. ¿Por qué? Porque el suelo es disturbado por la excavación. Sí, cuando estamos excavando, movemos el suelo del fondo de la excavación. Y si lo movemos, pues entonces ya está medio debilitado, ¿no? Luego, la compresión del suelo bajo los pilotes hincados no existe. ¿A qué se refiere? Cuando estamos hincando, pues el suelo que está debajo del pilote se lo empuja hacia abajo y se compacta el suelo. Aquí no hay eso. Luego, disminución de esfuerzos cuando el hueco está abierto. Entonces, cuando abrimos, claro, todo trata de derrumbarse, el suelo, si le quitamos peso, entonces se relaja, se expande un poquito. Luego, el diámetro y la profundidad diámetro y profundidad de influencia es mayor. Aquí no nos dice que la resistencia en pilotes vaciados es menor que en hincados. Simplemente dice que como el diámetro por lo general es más grande, influye a una cantidad de suelo más grande por debajo. Puede ser que influya a suelos más resistentes o menos resistentes. Y bueno, nos dice, entonces, el método nos dice, esta es la ecuación. Nos dice la capacidad en la punta es 0.6 por un sigma, un valor de referencia, por N60. Fíjense que me parecen las ecuaciones del SPT 97, más o menos. Sí, pero bueno, pero esto es para vaciados in situ. ¿Ok?
Y nos dice, bueno, ¿qué sigma R? Sigma R depende de las unidades. Si ustedes utilizan kilopascales, tendrá un valor de 100. Si ustedes utilizan kilos por centímetro cuadrado, tendrá un valor de 1. ¿Sí? Luego, el número de golpes. El número de golpes del ensayo CPT con 60% de energía. Y tiene que ser el promedio del estrato portante, que se considera que es 2 veces el diámetro del pilote por encima y por debajo de la punta. Ahora, fíjense que aquí abajo nos dice también otra ecuación, que es la misma, 0,6 sigma R por N, la misma de aquí, pero le aumenta un cierto valor. ¿Sí? Y este valor es un valor que, que es 4.16 dividido entre el diámetro del pilote por el ancho de referencia BR, que también ya lo hemos estado manejando, que si trabajamos en milímetros tiene un valor de 300, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre estas dos ecuaciones? La diferencia es que la primera es para diámetros no tan grandes, vale decir hasta 1,20 m de diámetro. Pero si ustedes utilizan más de 1,20 m, o sea, ya son pilotes de mucho más diámetro, ya son de gran diámetro, entonces se le puede añadir un tantito más, un extra, ¿sí? Fíjense que en el primer caso, además, la resistencia del pilote la limita a un valor máximo de 4.500 kilopascales, ¿sí? O 95 kilolibras por pulgada cuadrada en el caso de unidades inglesas, ¿ok? Estos son 4.5 megapascales, ¿sí? 4.5 megapascales. ¿Alguien sabe cómo transformar rápido kilos por centímetro cuadrado? Para tener una idea. Bueno, esto llega a ser más o menos 45 kilos por centímetro cuadrado. Realmente es un valor sumamente alto. ¿Qué significa? Si esta ecuación nos da más de ese valor, algo raro está pasando. No puede ser más grande que eso. ¿Ok? A ver. 250. Sí, eso es. ¿Ya? Bueno. Vamos a ver un ejemplo y les voy a dar una tarea también sobre esto. Y entonces ahora vamos a ver la capacidad del fuste. ¿Se está escuchando hasta ahora? Sí, ingeniero, un favor, ¿será que le puede hacer un zoom al PDF? Es que no nos puede ver bien las letras. Perfecto, está muy bien. Por favor, me interrumpen nomás el rato que ustedes necesiten, ¿ya? Bueno, de todas maneras, es necesario repetir porque lo vamos a ver ahorita en el ejemplo. No, ingeniero, está ¿Ya? bien. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora la capacidad del fuste y para la capacidad del fuste vamos a utilizar el método beta. Y si ustedes se fijan, el método beta dice el esfuerzo en el fuste es beta por el esfuerzo vertical efectivo. Como siempre habíamos dicho en arenas, mientras más pesa, más aprisiona al pilote, ¿no ve? Entonces, y este método beta ya lo hemos visto también en arenas y en arcillas, en pilotes. Y nuevamente se repite aquí para pilotes vaciados in situ. Sin embargo, el valor de beta es otro, como es de esperar, porque claro, en pilotes vaciados in situ, el valor no puede ser la misma ecuación que en hincados. Entonces, el valor de beta es 1,5 menos 0,35 raíz cuadrada de z. Z es la profundidad donde queremos saber el esfuerzo del fuste. Y BR es un ancho de referencia, nuevamente, que si estamos trabajando con milímetros es 300. Si es centímetros es 30. Si es pies es 1. Si trabajamos en metros, 0,3. Si trabajamos en pulgadas es 12. Y nos dice que beta no puede ser cualquier valor. Si este valor sale más que 1,2, máximo será 1,2. Si este valor sale menos de 0,25, se utilizará 0,25. O sea, no puede ser ni menos de 0,25 ni más de 1,20. ¿Ok? ¿Qué más nos dice para el fuste? Nos dice la capacidad en el fuste comparado con los hincados es distinto. ¿Por qué? Porque la excavación deja una superficie rugosa. Esto nos ayuda a aumentar el factor de fricción, el esfuerzo de fricción. Luego nos dice el esfuerzo lateral disminuye por el hueco. ¿Sí? O sea, al hacer el hueco se libera el suelo y
si se libera, se debilita el suelo y por lo tanto la resistencia al fuste disminuiría. Luego, si utilizan bentonita, entonces se puede formar una película que se llama la slurry cake y esto reduce la resistencia al fuste y a veces lo puede reducir muy drásticamente, incluso lo puede volver cero. Bueno, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Sin embargo, antes de entrar al ejemplo, a ver, no, miento, ya entraremos al ejemplo. ¿Ya? Directamente vamos a ver un ejemplo. Voy a agrandar también para que se pueda ver un poco mejor. ¿Sí? ¿Qué nos dicen? Nos dicen, a ver, tenemos que determinar la capacidad de apoyo admisible de un pilote que se muestra en esta figura. Se usará un control de calidad normal para la construcción. Y bueno, ¿qué valores nos dan? Nos dicen, ustedes tienen un pilote de 60 de diámetro. 60 es de los más pequeños para vaciados in situ. Vamos a ver después por qué. Nos dice que vamos a utilizar vamos a tener un pilote de 13 metros de profundidad, un diámetro razonable, profundidad razonable para nuestro medio. Nos dice que vamos a perforar este pilote a través de una silty sand. Sand es arena, silty es limosa y su símbolo es SM. S viene de la S de sand y M es del limo, que en inglés se llama silt. Ya, como la S ya está utilizada para sand, entonces para limo le ponen la letra M. ¿Ok? Y nos dice el nivel freático va a estar a 2 metros. Sin embargo, a los 350 de profundidad y hay un cambio de estrato, algo que sería un well-graded sand. Sand, arena, well-graded es bien gradada. Entonces, la S viene acá en el símbolo S y la W de well-graded viene acá, por eso su símbolo sería SW. ¿Y de dónde vienen estos símbolos? Estos símbolos vienen de la clasificación unificada. Y es la primera vez que estamos viendo en nuestro ejemplo, bueno, no la primera vez, pero es de las pocas veces que se ve una buena clasificación en un estudio de suelos. Y vamos a utilizar esta clasificación para el cálculo. ¿Ya? ¿Cómo? Vamos a utilizar esta tablita de acá. En esta tabla nos dan para todos los tipos de suelos, nos dicen más o menos cuál es su gama, su peso propio. ¿Ok? Bueno, pero antes de entrar a eso, ¿qué datos más nos entregan? Nos dicen que tenemos los valores del SPT, el N60, a distintas profundidades. Tenemos el N60 a 1 metro, que va al 10, a 250, que es 12, tenemos a 4, 7, 9, 12, 16, 20 metros. Y aquí tenemos los golpes de SPT. ¿Ok? Para que tengan una idea, en nuestro medio tenemos golpes de 10, 15, 20, o sea, es razonable esto también en nuestro medio. ¿Ok? Bueno. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar el nombre de los suelos? Los vamos a utilizar para determinar el peso, ¿ya? Y vamos a sacar el peso, a ver, de acá. A ver, espero que se pueda ver. A ver, en la primera fila nos dice el soil type, tipo de suelo, ¿ya? Bueno, este es un autor que da estos pesos, que son muy razonables desde mi punto de vista. Como os digo, no hay una norma clara, una regla clara como ser el ACI, pero lo que tenemos que hacer es basarnos en distintos autores, ¿no? Casi nunca alguien les va a dar el peso del suelo, casi no se determina. Entonces vamos a sacar en base a estas tablas. Entonces decimos, el primero es un GP. G viene de gravel en inglés, que es grava, y P viene de poorly graded, significa pobremente gradado, ¿ya? Nos dice en este caso que el peso unitario por encima del nivel freático y por debajo del nivel freático. Nos dice por encima del nivel freático está, por ejemplo, bueno, esto está en libras por pie cúbico y aquí está en kilonewtons por metro cúbico, ¿sí? Esto es por encima del nivel freático, que dice
above groundwater table. Above es arriba y groundwater es nivel freático, la groundwater table. Entonces, por encima del nivel freático está entre 17 y 20.5 kilonewtons por metro cúbico. Por debajo del nivel freático también nos da en libras por pie cúbico y en kilonewtons por metro cúbico. Entonces, por debajo del nivel freático nos dice que está entre 19.5 y 22. Fíjese, aquí está entre 17 y 20 más o menos, y aquí está en 19 y 22. Una diferencia más o menos de 2 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? Transformado en toneladas sería 1900 o 2200 kilos por metro cúbico. Luego tenemos un suelo que es el GW. G también viene de gravel y W viene de well graded, que es justamente el que tenemos aquí. ¿No? No. Aquí tenemos arenas nomás, no gravas. En ese caso nos dice, por encima del nivel freático está entre 17, 5 y 22, y por debajo del nivel freático está entre 19, 5 y 23, 5. Y uno dice un ratito, por debajo del nivel freático debería pesar menos porque está sumergido. Sí, pero nos están dando el peso ahorita, incluyendo el agua. Si está totalmente saturado, en todos sus poros hay agua, como es el suelo que está por debajo del nivel freático, entonces pues el peso es mayor. Lo que pasa es que después hay que descontarle la presión hidrostática del suelo, del agua, ¿no? Bueno, luego tenemos un silty gravel. G es grava, de gravel, y silt habíamos dicho aquí arriba, ¿no? Como la S ya está utilizada para la arena, que es sand, entonces el silt, que es S, que es limo, y está simbolizado por una letra M, entonces una grava limosa sería un GM, ¿sí? Ya no voy a leer los pesos porque, bueno, están por ahí. Fíjense que, miren, de 11 a 20, de 11 a 19, de 12 a 17. Las arcillas, que son las de aquí abajo, llegan a pesar un poco menos que las gravas, y las arenas pesan un poquito menos que las gravas. Bueno, entonces, pero ya tenemos una referencia, ya sabemos de dónde sacar, y como que para nuestra tarea vamos a sacar de acá. Pero vamos a seguir explicando un poquito la tabla, principalmente para ver el tema de la traducción. GC. G nuevamente es gravel y C es arcilla, que en inglés es clay, por eso la C de arcilla se utiliza en el símbolo. Luego tenemos SP, que es un poorly graded sand. S es arena y P viene del poorly graded, que significa mal gradada. Es una arena que tiene muchos granos de un solo tamaño, no tiene granos de todos los tamaños. ¿Para qué nos influye? Porque si tiene todos los granos, si le falta un tamaño de grano, y casi todos son del mismo tamaño, entonces va a haber muchos poros. Si hay muchos poros, hay mucho espacio libre. Si hay mucho espacio libre, son más débiles. Además que el peso también tendría que ser un poco menor. Fíjense, SP, poorly graded. Fíjense, el SW, que es el de abajo, S también es sand, arena, y BW viene de well graded, que significa bien gradada. Entonces, si está bien gradada, significa tiene muchos tamaños de granos, entonces los granos chicos entran de los grandes, dentro de los grandes, y los grandes entran de los más grandes, dentro de los más grandes, y se hace algo mucho más compacto. Y fíjense, su peso llega a ser hasta 23 kilonewtons por cubo versus 21 de la misma arena, pero mal gradada, ¿no? Bueno, luego tenemos silty sand, nuevamente S de arena, M de limo. Luego tenemos SC, S de sand, arena, C de clay, que es arcilla. Luego tenemos ML, M habíamos dicho que era limo, que es silt. ¿Y L de dónde viene? Es low plasticity. Low plasticity es baja plasticidad. ¿Sí? ¿Qué significa baja plasticidad? Generalmente que no es tan pegajoso, pero en pocas palabras, los límites tienen que estar dentro de cierto. La diferencia entre el límite líquido y el plástico tiene que estar dentro de cierta diferencia, dentro de cierto rango. Luego tiene MH, la misma M que es silt, y H viene de high plasticity, que significa alta plasticidad, que es muy pegajosa. Cuando tenemos algo muy pegajoso, que es H, hay que tener un poco de cuidado porque podemos estar hablando de unos suelos un poco especiales, lo que habíamos mencionado en algún momento. Luego tenemos CL. C habíamos dicho que es clay, arcilla, y L, al igual que aquí arriba, es low plasticity, también es low plasticity, baja plasticidad, no muy pegajosa. Luego tenemos una arcilla CH, C de arcilla, H de high plasticity, alta plasticidad.
¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos más o menos de dónde sacar los pesos. Y nosotros tenemos primero entonces un silty sand, un SM. Si buscamos aquí, el SM está aquí. ¿Sí? Y su peso está entre 12 y 21 cuando está debajo del nivel freático. ¿Sí? Entonces el SM está entre 12 y 21. Entonces anotamos aquí, silty sand, arena limosa, sobre nivel freático. Estamos asumiendo un valor de 17. Bueno, ¿entre cuánto está? Entre 12 y 21. Más o menos es un promedio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Si ustedes utilizan 21, ¿qué va a pasar? Va a pesar más, más resistencia al fuste. Si le ponen menos, menos peso, menos resistencia al fuste. Entonces, lo que conviene hacer es utilizar el peso más real posible, pero bueno, a veces no se puede, ¿no? ¿Se está escuchando? Sí. Bueno. Otra Sí, cosa que se puede hacer. ¿Perdón? sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Bueno, entonces, otra cosa que podemos hacer es lo siguiente, fíjense, podemos ver el número de golpes. Si tuviéramos cerca 40 golpes, etcétera, seguramente sería una arena muy, muy densa. Entonces, si es una arena muy densa, pues entonces tal vez podríamos utilizar ya no el promedio entre 12 y 21, que es 17, sino 20, por ejemplo, o 21 en ese caso, ¿ya? Entonces, este valor va a ser un valor promedio. ¿Por qué? Porque los números de golpes también es pequeño, entonces no es tan compacto este suelo, ¿ya? Entonces, 17 vamos a utilizar entonces como el peso unitario del material en estos dos primeros metros, ¿sí? Que es sobre el nivel freático. Luego tenemos el mismo material, pero debajo del nivel freático en estos 1.5 metros, y vamos a buscar el mismo SM, que es silty sand, es este de acá, pero ya no nos interesa este valor que es bajo el nivel freático, sino que queremos sobre el nivel freático. Entonces venimos acá y nos dice está entre 17 y 22. ¿Sí? Entre 17 y 22, los golpes tampoco son tan altos, entonces un promedio, 20. Pues vamos a utilizar para este mismo silty sand, pero bajo el nivel freático, ya no sobre, sino abajo, vamos a utilizar 20 kilonewtons por metro cúbico. ¿Ok? Bueno, y luego tenemos el estrato inferior, que es un SW, que es una arena bien gradada. Buscamos SW por acá. No nos interesa este valor porque es sobre nivel freático, nos interesa solo bajo el nivel freático porque nosotros estamos bajo el nivel freático de entre 19 y 23. Entonces podemos utilizar un valor, bueno, 20, 21 tal vez podríamos utilizar, pero bueno, es la adivinanza, ¿ya? Número de golpes es razonable, tal vez podría llegar hasta 30 golpes, 40, pero entonces por eso 20 me parece razonable. Bueno, vamos a decir que vamos a utilizar camisa. O sea que vamos a ir perforando. Mientras vamos perforando, vamos a ir metiendo un tubo, ¿sí? En lugar de utilizar lodo bentonítico, vamos a ir perforando y vamos a ir metiendo un tubo al mismo tiempo, ¿ok? Y bien, terminamos el ejemplo. Me hacen recuerdo para que les muestre un videito de cómo se hace con tubería, ¿ya? Ah, no miento, ya hemos visto, pues, ¿no? Hemos visto cómo se ponía una camisa, no hemos visto cómo se continúa. Sí, de cuando terminamos el ejemplo más les recuerdo, ya para ver un videito. Bueno, entonces, ¿para qué queremos saber si se utiliza camisa o no? Si volvemos a nuestra presentación anterior, decíamos, cuando tenemos un método de construcción por camisa que se llama casing, ¿sí? Fíjese, aquí dice stiff clay, stiff clay. Clay, ya sabemos que es arcilla, stiff es rígida, ¿ya? Una arcilla rígida con camisa nos va a dar una relación de 1.10, o sea, el diámetro real va a ser un 10% más que el teórico. ¿Dónde más tenemos casing? Casing, open hole, variable speed, open hole, slurry, open hole, core barrel. No, no hay. Solamente para la arcilla.
No, es que en arena, cuando se utiliza, muchas veces utiliza un vibro, ¿ya? Habíamos visto un poquito, ¿no? Que es un martillo que vibra en la cabeza y va metiendo una camisa. Entonces, en este caso, nos dice, es 1 la relación entre el diámetro as-built, el real, versus el teórico, ¿no? Entonces, simplemente para utilizar un poco esta tabla, es que en el ejemplo se habla de este método constructivo, ¿sí? Y bueno, entonces nos iremos a... Nos iremos a calcular entonces primero la resistencia al fuste. ¿Y cómo era la resistencia al fuste? Era con el método beta, ¿no es cierto? El factor de la resistencia al fuste es beta por el esfuerzo vertical efectivo, donde beta está dada por esta ecuación. Entonces nos acordaremos de esta ecuación, 1,5 menos 0.135 raíz cuadrada z sobre br, ¿sí? Y utilizando esa ecuación, nosotros vamos a poder determinar la resistencia al fuste. Entonces, primero vamos a hacer el estrato arriba, los 2 primeros metros, que es un SB que es un silty sand, entonces decimos aquí silty sand. Above GWT significa above ground water table, o sea, sobre el nivel freático. ¿Sí? El centro del estrato es 1 metro. ¿Por qué? Porque el centro de 2 metros es 1. Vamos a calcular la resistencia al fuste al centro de estos 2 metros, vale decir a 1. Para ese valor Z vamos a calcular beta. Pero bueno, iremos al siguiente. Silty sand, también la misma, pero debajo del nivel freático. En estos 1.5 metros, pues dice below ground water table, GWT, que es nivel freático. ¿Cuál va a ser la profundidad? Va a ser 2 más la mitad de 1.25, de 1.5, que nos va a dar 2.75. ¿Sí? Luego tenemos el estrato well graded sand, arena bien gradada, que es SW, ¿sí? Que aquí simplemente lo dice arena. Y fíjense que lo ha dividido en 2 estratos. Podríamos haber manejado un estrato que diga desde 3.5 hasta los 13 metros, pero él decide dividir en 2, uno de 3.5 a 9 y uno de 9 a 13. ¿Ya? Y por algún motivo dice 13.30, creo que hay algún error aquí en estos 13, ¿ok? 13.30. ¿Por qué? Porque quiere ser más preciso, por eso ha subdividido en 2 estratos. Dice, es muy grande como para asumir un solo estrato, asumo 2. Yo personalmente asumiría solo 1, ¿por qué? Porque no sé cuán cerca voy a estar de la realidad. Sé que voy a hacer prueba de carga, entonces hubiera asumido 1. Pero bueno, entonces nos dice de 3.5 a 9, hace un subestrato, desde aquí hasta aquí, hace 3.5 a 9, y el promedio entre 3.5 y 9 es 6.25. Y finalmente, de 9 a 13, el promedio entre 9 y 13 es 11.15. Entonces va a calcular el valor de la resistencia al fuste F sub S para cada uno de esos puntos. Vale decir, al centro los 2 metros, al centro del 1.5, al centro entre 3.5 y 9 y al centro entre 9 y 13.3. ¿Ok? Como ya tenemos el valor de Z, si volvemos atrás, con el valor de Z introducimos a esta ecuación, beta R va a ser 300 milímetros o, si vamos a manejar metros, 0.3 metros y podemos encontrar beta muy fácilmente, ¿no es cierto? A ver, no sé si alguien me puede ayudar con una calculadora. A ver, calcularemos para 6.25 con Z 6.25. Sería 6.25 entre 0.3, todo esto raíz cuadrada. $0.97. 0.97, gracias. Entonces veremos. Uy, 0.88 no sería. 0.88 está bien. Sí, ya, perfecto. Entonces, bueno, de esa manera calculamos beta, ¿ok?
Yo les voy a dar una tarea, es muy parecido, pues ya lo van a calcular. ¿Qué más necesitamos? Si nos vamos al método, nos dice, bueno, con beta necesitamos multiplicar por un sigma prima b para encontrar la resistencia al fuste. ¿Y cómo se calcula sigma prima b? Bueno, todos me han dicho que han pasado suelos, con el ingeniero Salinas también, entonces seguro saben, ¿no? Entonces el esfuerzo vertical efectivo a 2 metros va a ser justamente el peso del suelo, que es 17, multiplicado por la mitad, que es 1, ¿no ven? No hay agua, entonces no se reduce nada. Entonces 17 por 1 va a ser 17. Y aquí justamente el esfuerzo vertical efectivo es 17, ¿no? En el siguiente estrato va a ser, el esfuerzo vertical efectivo van a ser 2 metros por 17 más la mitad de 1,50 por 20, porque va a ser el peso de bajo nivel freático, menos la mitad de 1,5 por el peso del agua, que va a ser 9.8, ¿no es cierto? Y ese valor, por ejemplo, nos va a dar 41, y así sucesivamente. Me han dicho que saben, no necesitamos revisar esto, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. sí sabe, ya. Ok, bueno, entonces sabemos calcular entonces el valor del esfuerzo vertical efectivo, entonces directamente, bueno, o verificaremos uno de esos, verificaremos este de aquí, de 3.5 de 3.5 a 9, ¿ok? A ver. Voy a tratar de dibujar algo en la pantalla. Entonces vamos a tratar de hacer este de aquí. Ya, vamos a tratar de determinar este valor de aquí. ¿Y cómo hacemos entonces? Decimos primero, del primer estrato, ¿sí? Aquí el peso va a ser esta profundidad de 1.00 por este valor de aquí, que es 17 kilonewtons, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos da esto? Esto nos va a dar 1.0 por 17, nos va a dar 17, ¿no es cierto? Perdón, 2.0, entonces este no es 17, este valor sería, no se nota muy bien, ¿no? Voy a cambiar de color más bien. No, creo que no puedo cambiar color. Sí, ni modo, no estoy pudiendo. Entonces, en el primer estrato vamos a tener 2.00 metros por 17, y esto va a ser 34, ¿no es cierto? 34. El segundo estrato tiene 1.5 metros. Entonces, 1.5 por, ¿cuánto pesa? Pesa esto que dice aquí abajo, que son 20 kilonewtons por 20. Entonces, estos son 30, ¿no es cierto? Luego vamos a meterle el suelo desde esta profundidad, que es menos 3.5, hasta lo que decía acá, hasta 9 metros, ¿no es cierto? Entonces, hasta 9 metros. Sí, pero nosotros no queremos a 9 metros, queremos a 6.25, queremos en el centro del estrato. Ah, bueno, entonces ponemos aquí, por aquí 6.25. ¿Sí? Entonces, hasta 6.25, hasta aquí, ¿qué peso vamos a tener? Pues vamos a tener 3.5 menos 6.25, ¿cuánto sería eso? Bueno, vamos a notar 6.25 menos 3.5 multiplicado por el peso del suelo. ¿Y cuánto es el peso del suelo? Ya sería este de aquí abajo, ¿no es cierto? Que también es 20, entonces por 20. ¿Cuánto nos daría este valor? $55. 55. ¿No ve? Pero ahora hay que restar, o sea, vamos a tener que sumar el primer valor de aquí arriba, que es 34 más 30 más 55, ¿no es cierto? Pero hay que restarle el peso del nivel freático. Bueno, primero, ¿cuánto da? 34 más 30 más 35 son
70. 119. No, creo que no. Sí, perdón, sí, 119, ¿ya? ¿Qué son estos? Fíjense, estamos trabajando con kilonewtons por metro cúbico, es multiplicado por metro, entonces son kilonewtons por metro cuadrado, que serían kilopascales, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos el agua y el agua tiene un cierto peso en toda esta altura. Entonces debemos reducir el peso del agua y el peso del agua o la presión del agua, que vendría a ser estos 6.25 de profundidad. A ver, sí, 6.25 menos esta altura a nivel freático que es menos 2, ¿no ve? Entonces tenemos 6.25 menos 2, tenemos 4.25 metros de agua que multiplicado por 9.81, que es casi 10, nos debería dar más o menos 4. No, 42, perdón. ¿Cuánto da exactamente? 41.69. 41.69. Listo, entonces ahora restamos 119 menos 41.69. ¿Cuánto nos da eso? 77.31. 67.31. ¿Ok? Nos debería ver. 77 y 77. 77. 77.31. Bueno, nos tendría que haber dado justo 77. Entonces, ¿está bien? ¿No? Entonces, ahora voy a agrandar de nuevo la imagen. Entonces, se ve el mouse, me han dicho, ¿no? Bueno, ¿se ve la manito del mouse? Sí, se ve. Bueno, nos íbamos a encontrar este valor, 0.3, hasta con casi, bueno, lo tenemos calculado con una coma más. Entonces ya sabemos cómo calcular el esfuerzo vertical efectivo. Se hace lo mismo en cada uno de para una de las 4 profundidades. ¿Para qué hemos encontrado sigma prima B? Bueno, nuevamente vamos a ver, hemos encontrado beta, hemos encontrado sigma prima B. Entonces vamos a ver el método de la resistencia al fuste. Pues fíjense que lo que tenemos que utilizar ahora es esta ecuación, multiplicar beta por sigma prima B para tener la resistencia al fuste, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Perdón. Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar este valor de beta, 0.88 por 0.77, eso nos va a dar 68. Vamos a multiplicar 1.20 por 17 y nos va a dar 20.4. Vamos a multiplicar 1.09 por 41, nos va a dar 45, y finalmente 0.68 por 126 nos va a dar 86.2. Ahora, estas de acá son resistencias unitarias, todos estos de acá, en kilopascales, o sea, son kilonewtons por metro cuadrado. Hay que multiplicar por el área de influencia, o el área del fuste, si ustedes quieren llamarle. Este primero de acá, que es el primer estratito, ¿sí?, que es este de acá, de 0 a 2 metros, bueno, tendrá que multiplicarse por el área en los 2 metros. ¿Y cuál es el área? Va a ser pi por 0,60, que es el perímetro, por 2 metros. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? Pi por 0,60 sería el perímetro. Por 2 metros, que es la altura del estrato, más o menos, pi es 3 por 6, 18. 18 por 2, más o menos 36 debería ser. 36, pero para metros cuadrados, 3.7 metros cuadrados. ¿Han sacado este valor ustedes también, no? Sí, sabe. Ok. Bueno, el siguiente estrato está de 2 a 3.50, que es 1,5 m. ¿Cuánto es el área del fuste en este 1,50 m? Va a ser pi por 0,60, que es el diámetro, por 1,5, ¿sí? Y ese valor nos va a dar 2.83. En el siguiente, pi por 0,60 por
la distancia entre 9 y 3,5, que sería 5.5, nos va a dar 10.37. Finalmente aquí, pi por 0.60 por la diferencia entre 13 y 9 metros nos va a dar 8,10. Ahora sí, podemos multiplicar esta resistencia unitaria por esta área del fuste y vamos a tener esta carga de 77 kilonewtons. Esos 77 kilonewtons sería la resistencia al fuste en este primer estrato. Luego, vamos a calcular 128, que va a ser 45,2 por 2,83, nos va a dar 128. ¿Qué es 128? 128 es la resistencia al fuste en este estrato de 1,50 m. Luego, en el estrato que va de 3,5 a 9 metros, la resistencia al fuste va a ser 68 por 10,37, que va a dar 703. Y finalmente, 86 por 8.10 va a dar 619, que va a ser la resistencia al fuste en este último estrato, subestrato llamaremos. Si sumamos todos, nos va a dar 1.609 kilonewtons, que va a ser la resistencia total al fuste. ¿Ok? 1.600 kilonewtons son más o menos 160 toneladas. Este es un valor razonable, que también se asemeja a los valores en pilotes hincados en algunos casos, pero claro, este es un pilote de 60, los hincados son generalmente de 40, de 30, más o menos así, ¿no es cierto? Entonces, ya tenemos la resistencia al fuste. Ahora lo que nos falta es calcular la resistencia a la punta. Y para la resistencia a la punta, vamos a volver atrás y vamos a decir que vamos a utilizar el método de Rees-O'Neill, ¿sí? Nuestro pilote es de 0,60, es menos que 1,20, entonces no utilizamos la ecuación de abajo, utilizamos la ecuación de arriba, ¿ok? Entonces, la resistencia a la punta va a ser 0,60 por un sigma de referencia por un N60. Si vamos a trabajar con kilopascales, el valor del sigma de referencia tiene que ser 100 kilopascales, ¿ok? Y no puede ser más grande que 4.500 kilopascales. Entonces, acordamos de esta ecuación, la vamos a anotar en nuestro ejemplo, y decimos, aquí está la ecuación. ¿Sí? Aquí está la ecuación, 0,60 sigma R por N60, donde este sigma R tiene que ser 100, si vamos a utilizar kilopascales. Voy a hacer un zoom también para que se vea mejor. ¿Ok? 0,60 es una constante, N60 22, ¿de dónde viene? Ahorita vamos a ver. No, vamos a ver. Sí, vamos a hacer un zoom. Fíjense que alrededor de la punta, nos dice el área de influencia, nos decían, está 2 veces B, 2 veces el diámetro. ¿Cuánto es el diámetro? 0,60. 2 por 0,60 va a dar 1,20. Entonces, 13 más 1,20 son 14,20. Entonces, más o menos 2 veces B por debajo del pilote es el área de influencia. El suelo que estuviera en esta zona va a influir en la resistencia a la punta. Bueno, más o menos a 14, entre 13 y 14,20, ¿cuánto es el número de golpes? Pues no hay. Pero si no hay que tomar alguna suposición. ¿Cuál es el más cercano? ¿El de arriba? No, el más cercano es el de abajo. Y N es 24. Entonces, vamos a utilizar este valor, que es el más cercano. Entonces, N24, y de ahí, pues bueno. Esto me he copiado del ejemplo del libro de Coduto. ¿Sí? Entonces, Coduto seguramente dice, me voy a ir un poco al lado de la seguridad, no voy a utilizar 24, voy a utilizar 22. ¿Sí? Entonces, saca que la resistencia a la punta es 1.320 kilopascales. Ahora, algo que no está haciendo acá es, este no tiene que ser más grande que 4.500. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? Si volvemos al ejemplo, nos dicen, no puede ser más grande que 4.500. Pero bueno, no somos más grande que 4.500. Entonces, está bien, esta es la resistencia unitaria a la punta. Es en kilonewtons por metro cuadrado, hay que multiplicar por el área de la punta. ¿Cuál es el área de la punta? Es pi por el diámetro, que es 0,60 al cuadrado entre 4, 0.98. ¿Sí? 0.28. Ahora sí, 1.300 por 0.28 nos va a dar más o menos, ¿cuánto nos da? Más o menos
400, ¿no ven? 400 kilopascales. Pero bueno, aquí lo están anotando 1300 por 0,28, que más o menos va a dar 400, más la resistencia al fuste, que era 1600, dividido entre un factor de seguridad que, bueno, 2,5, 3, depende del grado de control de calidad, ya hemos visto. Si no hay control de calidad, pues, tendría que ser más o menos 3,4. Seguramente aquí se tiene un suelo que no es muy uniforme, pero sí se va a hacer una prueba de carga, entonces han puesto 2,5. Entonces la resistencia del pilote llegaría a ser 793 kilonewtons o 79 toneladas. Si le quitamos si lo movemos la coma a unitos, básicamente son toneladas. Entonces, este piloto resiste 79 toneladas. Nuevamente, está dentro del rango de los pilotes que ya hemos visto también en pilotes hincados, ¿no es cierto? Bueno, ese es el ejemplo. No sé si tienen alguna pregunta antes de que les dé una tareita. Inge, el cálculo de beta para el ajuste. ¿Eso puede explicarme, por favor? El cálculo de beta, esta parte de acá. Sí. Bueno. ¿De dónde viene beta? Beta viene de esta ecuación. En realidad aquí voy a borrar esto. Y me voy a acercar un poquito. Me han dicho que se ve el mouse, ¿verdad? Entonces, el valor de beta viene de esta ecuación. Es 1,5 menos 1 menos 0,135 Z sobre BR. Y la anotaremos esta ecuación en la siguiente página. ¿Ok? 1,5 menos 0,135. Entonces, beta es igual a 1,5 menos 0,135 raíz cuadrada de Z sobre un valor de referencia beta R. Veremos si no me he equivocado. 1,5 menos 1,035 Z sobre BR. Está bien, ¿no ven? Entonces, estamos anotando la ecuación un ratito para no volver atrás. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación y con esa ecuación estamos calculando este valor de beta. ¿Ok? ¿Qué influye entonces en beta? En beta lo único que, bueno, este valor de aquí, si vamos a utilizar nosotros metros. Entonces este beta R va a ser 0,30. Entonces voy a poner directamente, voy a simplificar. Beta va a ser 1,5 menos 0,135 raíz cuadrada de Z sobre 0,3. Entonces, la única variable que tenemos es Z. ¿Ok? Z es la única variable. Y Z está justamente calculada acá. Entonces, a ver, voy a anotar nuevamente la ecuación aquí abajo. Voy a hacer un zoom para ver mejor. Entonces, beta va a ser 1,5 menos 0,135 raíz cuadrada de Z sobre 0,3, porque vamos a utilizar metros. Esto está para ecuación en metros. Ahora sí me voy a hacer un zoom. Me voy a acercar aquí abajo. Bueno. Entonces, si utilizamos 1, si Z es 1, beta va a salir 1,2. ¿De dónde sale? Ponen aquí Z1, entonces calcularemos. Si alguien me ayuda con su calculadora, 1,5 menos 0,135, raíz cuadrada de 1 entre 0,3. Debería dar 1,2. A ver. Sí, da 1,25 daría exactamente. Perfecto. En el siguiente, digamos, con 6,25, si ponemos 6,25 acá, pues 1,5 menos 0,135, 6,25 entre 0,3. Nos debería dar 0,8. Sí, me da 0,88. Perfecto.
Entonces, esa era la pregunta. ¿Está claro ahora? Sí, esa es la pregunta, gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta, tal vez? Ingeniero, el tema del área en este caso, no sé cómo se ha calculado. El área. A ver. Iremos al último estrato, ¿sí? Al último subestrato. Nos dice que era de 9 a 13.3. ¿Sí? El último subestrato es de 9 a 13.3 metros. El centro del estrato está a 11.50, a 11.15. Para ese 11.15 se pone aquí 11.15 y el valor de beta va a dar 0.68. Y bueno, ustedes me preguntan cómo se calcula este 810, por ejemplo. Calcularemos este 810. ¿Sí? Este esfuerzo al fuste, que es sigma por beta, 0.8 por 126 da 0.86, ¿no ve? Esto está en kilonewtons por metro cuadrado. Y nosotros queremos, al final de cuentas, kilonewtons, queremos una resultante, no queremos kilonewtons por metro cuadrado. Entonces hay que multiplicar por su área de influencia. ¿Y cuál es esa área de influencia? Entonces, si nos venimos aquí arriba, para poder dibujar no puedo manejar el zoom. Entonces, desde este valor de 9 metros hasta 13.3, hasta esta profundidad, ¿cuál es el área del fuste en todo este pedazo? Pues el área del fuste, la voy a dibujar aquí abajo, va a ser pi, voy a borrar un poquito, perdón. El área del último estrato va a ser pi por 0.60, es el perímetro, ¿no es cierto? Es el perímetro del pilote, por su altura, y esa altura va a ser esta de acá. Esa altura es desde 9 hasta 13.3, entonces va a ser 13.3 menos 9. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Nos debería dar 810, ¿no? Sí, da 810. ¿Sí, no ven? Entonces, ¿ahora sí se entiende o necesitan o quieren que veamos otro de estos más? Está bien, gracias. Ok, perfecto. Bueno. Entonces, quiero darles una tarea. ¿Sí? Espérenme un segundito. Bueno, de nuevo, necesitaba borrar para poder dar la tarea. Bien. Yo quiero que hagamos el trabajo para un pilote con diámetro 1.20 metros. ¿Ya? Y quiero que hagan para una longitud no de 13 metros, sino de 12 metros. ¿Ya? Y vamos a cambiar el nivel freático y lo vamos a colocar justamente en el cambio de estrato. ¿Ya? Para que sea un poco más sencillo para ustedes. El resto de los valores vamos a utilizar los mismos. O sea, si me falta algún dato, ustedes asumen que es alguno de los que está en el enunciado, no en los resultados, ¿no ve? Sino en el enunciado. ¿Ok? ¿Se entiende la tarea?
Sí, se entiende. Ok. Bueno, entonces les voy a pedir por favor que me esperen unos 2 minutitos. Voy a buscar ese video de la perforación con camisa. No quisiera entrar en nuevo tema porque tendría que darles otra tarea más y los voy a matar de esa manera. A ver, un segundito, por favor. Bueno, a ver. Bueno, ya no hay dudas de la tarea ni del avance de hoy día, ¿verdad? Bueno, no he podido encontrar el video que yo tenía. Entonces voy a utilizar ahorita acabo de encontrar un esquema. Como les digo, si ustedes ponen en inglés, o sea, en el Google 3D Shaft, van a encontrar un montón de información. Entonces les voy a mostrar este videito, voy a ir explicando a medida de lo que va pasando, ¿ya? A ver, esta es una máquina aquí a la izquierda, una grúa. Y aquí se utiliza, fíjense, este elemento que se llama un oscilador. Y esta es una camisa que llega a ser hasta de 4 metros de diámetro. Y este oscilador, fíjense que gira hacia los costados, o sea, genera un giro en la camisa. Como son camisas de 1,20 m, 2 metros, así, necesitan mucho poder, ¿ya? Entonces, lo que hace la perforadora es, bueno, excavar como tiene que excavar normalmente. En este caso está excavando con una almeja, por ejemplo, ¿ya? Que es como una manito básicamente que entra y recoge la tierra en el fondo de la excavación. ¿Ya? Y avanza, digamos, 2 metros. Entonces, una vez que avanza una cantidad suficiente, antes de que se le derrumbe, fíjense cómo entra, y en toda la perforación tiene un encamisado. Entonces agarra la punta, saca el material. Esto es cuando tenemos piedra, arcilla, todo, ¿no? Cuando es arena, es mejor meter esta camisa vibrando, ¿ya? Entonces, a medida que va excavando, va metiendo también fíjense, la camisa, ¿ya? Va girando y la va empujando con esta cosa que se llama el oscilador. Después añade otro pedazo de camisa y va entrando. Este proceso se va haciendo al mismo tiempo que va excavando, por si acaso, ¿ya? Excava, digamos, 1 metro, mete 1 metro de camisa. Excava otro metro de camisa. ¿Sí? Pero la camisa va entrando toda la profundidad. Entonces aquí no se utiliza lodo bentonítico, ¿sí? Bueno, a veces se utiliza para que no se entre suelo por debajo, ¿ya? Entonces se levanta esta cosa que se llama el oscilador y se realiza el hormigonado. Estos son pilotes de gran diámetro, ¿ya? O sea, no es un método muy común en nuestro medio,
¿sí? Pero es algo que, bueno. Ahora, ¿qué está haciendo en este caso? Aquí está metiendo una broca especial para entrar en roca, ¿ya? Generalmente la máquina, que era la grúa, podía haber hecho este trabajo de giro. Entonces hay distintos tipos de máquinas. Esta es otra máquina, pero es mucho más costosa, ¿ya? Entonces esa máquina lo que está haciendo es ahora va a girar y con esta broca va a introducir el pilote dentro de la roca. Esta broca es súper cara. Si es de 1,20 m, esa broca debe costar $1.000.000 solo la broca, ¿ya? Entonces, para hacer este método de perforación es muy bueno utilizar agua por el tema del cuidado de la broca, porque es tan cara, ¿sí? Y además lo que hace la broca es destruye por pedacitos y se va por el centro del tubo hacia arriba, ¿ya? Este se llama el método de circulación directa, ¿ya? Y puede entrar en roca lo que quieran, pero es costosísimo, es muy caro. Pero, pues aquí estamos viendo no solamente un método con camisa, sino estamos viendo cómo entramos también en roca, que es posible, pero es muy caro, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? A ver, voy a volver un poquito aquí atrás. Ahí. Entonces, fíjense, lo que hacen es, entra agua por un costado, la broca deshace a la roca, la tritura, la roca triturada como polvito, bueno, en realidad polvo en agua diluido, sale y se va por esta manguerita y entra a este tanque, perdón, viene por acá y entra a este cernidor. Entonces, todo lo que es la roca triturada, que va a salir como arenita, se va a caer por esta zaranda, básicamente, y se va a entrar perdón, todo lo que es arena no va a pasar la zaranda y se va a caer aquí, que es desperdicio, mientras que el líquido nuevamente entra, cae a este reservorio y tal vez se lo puede procesar para volver a entrar a circular para no estar gastando tanto líquido en la perforación, ¿no? Y desde acá se va mandando el agua para la perforación, ¿no? ¿Sí? Se trata entonces el agua y nuevamente el agua entra por esta zona. Pero como les digo, esto de acá se puede hacer con la misma grúa, le llamaremos, ¿ok? Pero necesitamos una grúa muy poderosa que genere una torsión muy grande para poder manejar esta broca, ¿no? Y después se procede al hormigonado como ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve un poco bueno, hemos visto un esquema, ¿no? ¿Cómo se ve un poquito algo más real? Esta es una camisa y directamente la máquina la está haciendo girar, ¿no? Esta máquina debe pesar más o menos unas 120 toneladas, más o menos, para que tengan una idea de los tamaños. Aquí se ven las rayitas, miren cómo va entrando de a poquito, ¿no es cierto? Entonces, excava un poco y mete un poco la camisa, excava un poco y mete la camisa. Esta camisa más o menos debe valer unos $80,000, ¿ya? Y a veces puede quedarse perdida, ¿ya? Entonces, es algo que es muy costoso, ¿ya? Entonces, esto era algo que necesitaba mostrarles para la perforación con camisa. No sé si tienen alguna duda al respecto. ¿Se ha escuchado? Todo claro, Miguel. Sí, ok. Bueno, entonces ese es el método con camisa, ¿ya? La verdad es que ya son las 8:05, no creo que valga la pena entrar a un nuevo tema. No sé si tiene más bien alguna duda para ir aclarando. Ingeniero, por favor, ¿podría compartir el PDF del que avanzó el día de hoy? Sí, 100%. Sí. Y también les voy a pasar estos también del videíto que hemos visto.
¿Ok? Sí, entonces, sí, ahora mismo, ni bien nos despedimos, yo ya les mando el avance de hoy. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos veríamos directamente el martes. Me deben tareas, ¿no? Por favor. Entonces, un favorcito. ¿Saben qué? Me han pedido que trate de usar el Classroom. No sé si pueden sacarles fotografías a sus tareas y subirlas al Classroom. Voy a generar el enlace para que puedan subirlo. En PDFs las subimos. Sí, en PDF, fotografía, da igual. Es más que todo que lo que me han pedido es que tengamos un registro. Igual necesito que me lo entreguen impreso, ¿ya? Pero, por favor, bueno, me han pedido para poder, bueno, para tener un registro de las tareas ahí en el Classroom. Bueno, perdón, ya, yo les genero el enlace para que lo puedan subir, por favor. Está bien. Listo. Ok, bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta el martes.